Radio Éxito Educativo con Víctor Núñez. Bienvenidos al episodio 62 de Radio Éxito Educativo, el podcast de los que deciden en la educación. Hoy queremos poner el foco en un elemento esencial, especialmente en esta recta final de curso: la pasión en la vocación docente. En un momento en el que los retos y el cansancio se acumulan, la pasión se convierte en el motor que impulsa a los educadores a seguir adelante, a pesar de las dificultades y el desgaste emocional que afronta el profesorado y los directivos en todo el mundo. La pasión por enseñar no es solo entusiasmo, es compromiso, creatividad y una profunda convicción de la labor docente como transformadora de vidas y sociedades. Los docentes apasionados son aquellos que, más allá de los contenidos, buscan conectar con sus alumnos, despertar su curiosidad y acompañarlos en su desarrollo personal y emocional. Esta pasión es la que permite innovar, adaptarse y mantener la esperanza incluso cuando las circunstancias son adversas, y debemos encontrar siempre el lado positivo para seguir adelante con pasión. Y en este contexto positivo cobra especial relevancia la figura de Marisa Moya, psicóloga, maestra y referente en disciplina positiva en España. Esta reconocida profesional de la psicología y la educación se sienta en nuestro pupitre digital para hablarnos de la pasión y el compromiso emocional como claves para crear ambientes educativos respetuosos y emocionalmente armónicos, donde tanto docentes como alumnos puedan crecer y aprender desde la conexión y el respeto mutuo. Marisa Moya es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid y formadora certificada en Disciplina Positiva y Neuropsicoeducación. Marisa compagina la dirección de la Escuela Infantil Gran Vía con la formación a docentes y familias, siendo reconocida por su pasión, su enfoque innovador y su compromiso con una educación más humana y consciente. Además, para seguir hablando con pasión por la docencia, Marta Allí, directora del Departamento de Psicología y Orientación Escolar del Colegio Alarcón, desde su sección de Bienestar Docente, nos hablará sobre la importancia de la resiliencia en el día a día de los docentes, porque la pasión necesita ir acompañada de estrategias de autocuidado y resiliencia para sostenerse en el tiempo y evitar el desgaste profesional. En definitiva, en este episodio queremos reivindicar la pasión y la resiliencia como las grandes aliadas de la vocación docente, especialmente cuando el curso llega a su fin y el cansancio aprieta, porque solo con pasión y fortaleza emocional podremos seguir inspirando, acompañando y transformando la educación. ¡Comenzamos! El pupitre digital. Bienvenidos al Pupitre Digital, bienvenidos al espacio de entrevistas de Radio Éxito Educativo y de nuestro canal de YouTube. Hoy, siguiendo un poco en esta línea de atención continua, ¿no?, al bienestar de nuestros docentes, tenemos a una de las voces más acreditadas, una de las psicólogas más de referencia en nuestro país, como es Marisa Moya, una referencia por la disciplina y pionera en la disciplina positiva, de la que nos hablará, directora de una escuela infantil, de la Escuela Infantil Gran Vía. Y bueno, pues es un auténtico placer, Marisa, contar contigo en el Pupitre Digital. Muchas gracias y bienvenida. Muchas gracias, Víctor. Para mí es un placer y un privilegio siempre que me invitan a compartir disciplina positiva,
por cortito que sea el tiempo que vamos a compartir, me parece un regalo. Así es que muchas gracias por regalarme esta oportunidad de darle altavoz y poder divulgar un poquito de disciplina positiva. Pues de eso, la primera pregunta es que nos expliques brevemente qué es la disciplina positiva, porque todo el mundo en los últimos años habla de ella, incluso personas que no vienen del ámbito ni siquiera de la psicología, que, bueno, pues en los colegios, en gabinetes de todo tipo, pero ¿qué es realmente la psicología, la disciplina positiva y cómo en estos años que siendo pionera has podido implementarla en muchos colegios y trabajar en ella con muchos centros educativos? ¿En qué consiste? Pues mira, la disciplina positiva es el programa que han co-creado las doctoras Jane Nelson y Lynn Lott a partir de su trabajo, del trabajo que hicieron de valoración, reflexión y también luego de compilación y divulgación de la psicología individual. Parte de la psicología individual, su creador fue un médico psiquiatra, Víctor Alfred Adler, que vivió hace prácticamente un siglo. Entonces, bueno, pues ellas, estas doctoras, las dos estadounidenses, pues como digo, estudiosas de la psicología individual, compilaron sus reflexiones, también, bueno, pues todo el estudio que hizo el doctor Adler y lo trasladaron de una forma todavía casi más práctica para que padres, madres, maestros, maestras, todas las personas, ¿verdad? Porque realmente toda la sociedad educa, todas las personas que estamos vinculadas a infancia, pues tuviéramos la oportunidad de contar con una información que nos acerque a la educación consciente y a la vez con estrategias y con recursos que nos acerque a un planteamiento en nuestra praxis que sea más humanizado, más compasivo y más ético. Entonces, en la primera parte, el programa lo que ofrece pues son principios, hay 5 principios clarísimos que sí o sí todas las estrategias tienen que cumplir. El primero de los principios es la importancia del vínculo, de la conexión. Es decir, para poder ser ese garante del contrato que es el adulto en el acompañamiento a la infancia, pues es necesario que el adulto conecte consigo mismo, ¿verdad? Con esa presencia, con esa disponibilidad, con la sintonía que exige el ser responsable, el habernos comprometido con el acompañamiento de los chiquillos. Entonces la conexión es el primer principio, buscar la conexión en nosotros mismos, cerebros integrados para resolver lo importante de la vida. ¿Y qué es lo importante de la vida cuando acompañas a los chiquillos? Pues cuando los chiquillos se sumen en inseguridad, en incertidumbre, cuando muestran su inmadurez, cuando muestran su propia naturaleza. Otro principio es el respeto mutuo. Este es dificilísimo, ¿verdad? Todos queremos mucho a los niños, pero nos portamos regular con ellos. Entonces, el respeto mutuo habla de la firmeza y la amabilidad al mismo tiempo. Por eso digo que es tan difícil, porque normalmente no hay estilos tan puros. Es o autoritarismo por un lado o permisividad por otro, y estamos como todo el día en ese baile, dando saltos de un lado para el otro, porque, bueno, pues queremos caerles bien a los alumnos, pero luego, cuando el alumno se muestra como lo que es infancia o adolescencia, nos asustamos muchísimo los adultos porque venimos de una educación convencional que está basada en el control y la corrección. No encontramos herramientas para que los conflictos se conviertan en desafíos y oportunidades de crecimiento y entonces se nos acaba, ¿verdad?, el respeto por nosotros mismos, se nos acaba el respeto por el alumno, incluso por la situación. El tercer principio es tener en cuenta que nuestra mirada a la hora de acompañar al alumnado debe ser de largo plazo, es decir, como seres sociales perfectamente inmaduros en el nacimiento y que venimos con una dependencia brutal a granel, ¿verdad? Y que nos tenemos que construir en 3 décadas, pues la madre naturaleza se ha buscado las vueltas, las maneras para que la arquitectura humana pueda darse, pero a través
fundamentalmente de que el adulto se haga cargo no solo de la protección de tu seguridad, sino que también sea ese modelo, ¿verdad? Que proporcione datos a los chiquillos para aprender a vivir. Entonces, la tolerancia, el respeto, la empatía, todo eso que se nos llena la boca, el corazón y la cabeza cuando hablamos de ello, pues no se improvisa, ni tampoco aparecen dejando pasar la vida, sino que se trabaja todos los días. Y en la relación que se establece entre adulto e infancia, pues hay una separación clarísima y es que el adulto es el garante del contrato y es el que tiene en un principio toda la carga y todo el compromiso de proporcionar esos datos. Este es el tercero. El cuarto es un tratamiento en el acompañamiento, que es la comunicación que supone la educación, un tratamiento de seres integrales. Ya está bien, ¿verdad? Con todo lo que sabemos en el siglo XXI y toda la información que tenemos, qué desconsideración hay todavía hacia la infancia. Es decir, como adultos, pues nos ponemos a la de los niños con mucho cariño y con eso que viene predeterminado en nuestras tripas, que es las ganas de querer proteger y cuidar, pero nos falta sentarnos. Hay que sentarse y aprender sobre ellos. No sabemos casi nada sobre niños, no sabemos casi nada sobre funcionamiento cerebral y esto es indispensable. Y luego el cuarto y último principio es que casi todo, o por lo menos lo suficientemente, ¿verdad? Cada día que hagamos con respecto a nuestros chiquillos, pues tiene que promover la capacitación, porque realmente todo lo demás es esa envoltura, ese preparar el terreno para que ellos puedan construirse. Y para la capacitación que propone la disciplina positiva, pues hay dos ingredientes que son como insoslayables, ineludibles, que son el afecto incondicional, sobre todo cuando las cosas no les salen bien, y la confianza, porque los chiquillos, ¿verdad?, están siempre en el alambre, están en su pequeña zona de control, de confort, pero tienen que salir para seguir aprendiendo. Otra vez zona de confort y volver a salir y volver a salir. Y entonces, ¿cuál es el rol nuestro, el de adultos? Pues estar ahí a su lado cuando salen de la zona de confort y se tambalean y se tropiezan y se caen, pues ahí está la fortaleza y la sabiduría y sobre todo, ¿verdad?, el afecto y la cordialidad, como digo, de modo incondicional. Esto es la disciplina positiva, es aprender a portarse bien con ellos para crear comunidades, convivencias que estén reguladas, han de estar reguladas por los límites y las pautas, que no son lo mismo, ¿verdad?, que aprender a diferenciar. Hay que crear, porque esa es tu obligación, porque has decidido y te has pedido ser adulto y te has pedido encima ser profesional de la docencia. Imagínate qué dos ases llevas en la manga, ¿verdad? Los dos ases por excelencia, ¿verdad?, para configurar la sociedad. Y esto se hace configurando los hogares y configurando los centros escolares, con convivencias, como digo, que tengan una estructura, que estén sistematizadas, que el adulto sepa para dónde va y cómo va a acompañar. Y todo esto es indispensable. Antes, con el control y la corrección, con mostrarnos togados, como yo digo, con mostrarnos como jueces, pues se arreglaban muchas situaciones. Yo vengo de esa educación, ¿verdad? Yo en el colegio no podía hablar nada más que cuando me preguntaban, Víctor. Ahora los profesores en secundaria se quejan de la voz de sus alumnos y yo les digo, por favor, no les quitéis la voz, que hemos tardado una vida entera en poder hablar en los centros escolares. Aprended destrezas para que la voz sea respetuosa, responsable, y eso solo se hace a través del ejercicio del poder dentro de esos ejes de coordenadas que son los límites y las pautas. Bueno, es que me enrollo, tú párame cuando... No. Lo bueno de este espacio es que es un espacio donde precisamente la voz de nuestros protagonistas debe ser escuchada y lo bueno de estos formatos es que no tenemos límite de tiempo, con lo cual estaríamos mucho tiempo aprendiendo de disciplina positiva con una de sus máximas referencias. Marisa, una de las cuestiones también que has puesto el foco, lógicamente hablamos también de una educación alumnocéntrica, ¿no? O student-centric, que se dice en el ámbito anglosajón, pero nosotros sobre todo nos dirigimos a los profesores y también a los directivos. ¿Qué puede aportar a los profesores
la disciplina positiva y también a los directivos de los centros, que también es una de nuestras obsesiones, ¿no? Pues nacemos como un medio dirigido también a ayudar a los directivos, que también muchas veces están solos, ¿no? Y que también están sufriendo mucho todo lo emocional, ¿no? Toda la ansiedad, depresión, todos esos datos terribles que se están manejando. Entonces, ¿qué puede aportar la disciplina positiva a un centro educativo, a sus profesionales? Sí, es que vamos a ver, he hablado de los principios de la disciplina positiva, pero me parece que en algún momento también comenté que hay un orden, ¿verdad? Y el orden en la disciplina positiva siempre es el foco en el adulto. No vamos a poder llegar al alumno, que es donde queremos llegar de esa manera más compasiva y más ética, ¿verdad? Si no trabajamos al profesional, a la persona. Es decir, el programa lo que hace es que pone muchísimo énfasis en todos los contenidos que suponen autoconocimiento. Si yo estoy en el hogar y el papá y la mamá, ¿verdad?, no se sientan a valorar, a abrir su cajita de herramientas, a revisar qué están haciendo, cómo lo están haciendo, pero también qué hicieron con ellos, cómo lo hicieron con ellos, porque claro, eso lo llevamos grabado a fuego, ¿verdad? Es decir, hay muchísimas personas que tienen 35, 40 años y siguen caminando la vida sin sacarse la propia tarjeta de presentación, Víctor. Es decir, hay personas que con 35 años en conversación te dicen, es que yo soy vaga. Y le digo, perdón, ¿querrá decir usted que algunas cosas no le interesan y pone menos esfuerzo? Pero seguramente en las cosas que le interesan, usted sí pone esfuerzo, ¿verdad? Es decir, la gente, el adulto sigue funcionando con 35 y 40 años con etiquetas que les pusieron sus adultos en su infancia. Y esas etiquetas que te pusieron tus adultos normalmente no era porque tú te las merecieras, porque nadie se merece etiquetas, sino porque el adulto estaba asustado e inseguro y necesitó una etiqueta para salvar la coyuntura, ¿verdad? Para salir airoso de un conflicto en el que no se consideraba competente. Pues de esa educación venimos, hecha con muchísimo afecto, claro está, pero no siempre con destrezas adecuadas. Entonces somos hijos de nuestro padre y de nuestra madre, somos alumnos de nuestros docentes. ¿Qué quiero decir? Que el liderazgo que vas a llevar allá al aula es el liderazgo que aprendiste en tu casa, a no ser que te hayas sentado. Voy a utilizar este verbo mucho tiempo, porque a mí me gusta mucho una reflexión que me hice a mí misma y que creo que puede valerle a otras personas. Y es que parar a la hora de valorar la educación no es perder el tiempo. Lo que es perder el tiempo es seguir andando como pollos sin cabeza con planteamientos que ya no tienen sentido en la sociedad del siglo XXI, porque tenemos un montón de información, no la aporta solo la disciplina positiva y la psicología individual que tienen un siglo, sino que la neurociencia nos está dando bofetadas sin mano todos los días, ¿verdad?, el profesional, dejándonos en un mal lugar porque estamos haciendo cosas que ya no se pueden hacer, que si fuéramos médicos no nos lo consentirían, ¿verdad? Y sin embargo, como somos profesionales, pues seguimos ahí, seguimos perpetuando y conservando un planteamiento que ya no ha lugar. Entonces, lo primero que hay que hacer para ese proceso de cambio es tener ganas, Víctor, ¿sí? Porque yo hago muchísimos talleres, pero hay muchísimas personas todavía profesionales instaladas en la resistencia más absoluta, unas veces porque quieren y otras veces porque no pueden. Es decir, pues porque en cada uno de nosotros puede haber infancias muy dañadas. El porcentaje de infancia dañada es altísimo, ¿verdad? Ahora que voy a hacer una presentación dentro de poco sobre trauma, pues es que, claro, esto prácticamente era desconocido en España hasta hace 2 días. Entonces, eso entra al aula todos los días, pero no entra en el alumno, entra en el profesional, que es el que va a tener que atender 25 o 28 arquitecturas. Muchas de ellas con un cimiento mal construido, porque como además los progenitores ahora no estamos en casa, los vínculos, ¿verdad?, no están bien cuidados. No hay vínculos seguros
tan fácilmente, ¿no? Porque el adulto llega muy cansado, con unas agendas laborales y sociales de aquella manera. Es decir, tenemos una infancia que a duras penas consigue datos sobre cómo se aprende a vivir. Entonces, hay un orden, claro que hay un orden, y dentro de la comunidad escolar, los primeros que tienen que informarse son las personas que pertenecen al equipo directivo. Igual que en una casa, yo no le puedo pedir a mi hijo que se comporte de manera democrática y yo estar instalado en relaciones de verticalidad todo el día, mostrando mi superioridad por todas partes, utilizando habilidades de comunicación que se basan en la pura imposición y la orden, y luego decirle a mi hijo que escuche, que empatice, que valide mis emociones, que sea tolerante y, a ser posible, que me autorregule a mí, que soy el adulto. Entonces, no. El equipo directivo tiene una institución. Yo ahora estoy intentando, de una manera, por favor, entiéndaseme entrecomilladamente y muy humildemente, estoy cambiando términos a la hora de hablar de educación, ¿verdad? Porque como todo el mundo da por hecho que se lo sabe todo sobre la infancia y sobre la educación, pues ya nadie atiende nada. Entonces, en mis talleres digo, no, vamos a cambiar algunos términos, ¿verdad? Y es que realmente, pues, el equipo directivo tiene toda la responsabilidad y todo el compromiso de cuidar y velar. ¿Por qué? Por esa institución que es uno de los templos más exquisitos donde se construye la sociedad. Eso es un colegio, ¿sí? Entonces, si el profesional no se deja, no tiene ganas y no acepta dónde está, Víctor, va a tener dificultad. ¿Y dónde estamos un montón de nosotros? Instalados en la pura queja. La pura queja es lo que te deja la educación convencional, que ha estado basada en el control y la corrección y que verdaderamente no trasladó un concepto a tu cabeza de que tenías una parcela de poder, aunque mida 50 centímetros cuadrados, Víctor. Pero hay un montón de personas y profesionales que dicen, como el gobierno no cambia, como mi equipo directivo no cambia, como mis alumnos no cambian y los padres no cambian y nadie cambia, yo no puedo hacer nada. No, señor, la queja es estéril. Usted se puede quejar de vez en cuando para no petar, ¿verdad? Porque un profesional de la docencia viene, ¿verdad?, que no está bien apoyado, ni tiene soporte, ni nada de nada, ni el verdadero reconocimiento que debería tener el profesional más importante, a mi modo de ver, de la sociedad, muy por encima de un cardiólogo. Las comparaciones son odiosas, pero si la educación se cuida, la salud también. Entonces, el planteamiento es, como equipo directivo, si estoy con usted, yo le voy a decir cuáles son los principios de esta institución que es templo de la sociedad. Y si los principios no están basados en la dignidad, en el respeto y en la responsabilidad de todos, no es el reglamento de convivencia lo que yo le exijo al alumno, que esto es lo que me encuentro todos los días, ¿verdad? Que me dicen, es que le hemos aplicado el protocolo. Y yo le digo, ¿y dónde están los protocolos que se aplican ustedes? Porque si vamos de jueces, pues entonces los chiquillos abogado defensor no tienen. Tendrá que ser relaciones mínimamente equidistantes, porque claro, si no, estamos abusando, ¿no? O seguimos haciendo lo de siempre. Seguimos planteando y he hecho el protocolo para el acoso y entonces ya con esto, adulto tranquilo. No, amor. Si usted no cambia los principios de su institución, que es la que tiene que velar por la dignidad y el respeto, si el profesional sigue castigando, si el profesional sigue avergonzando y humillando públicamente, si el profesional sigue premiando para que las conductas se repitan, aquellas que el profesional decide que son las que le vienen bien o las que le parecen bien, pues es que esto es salvaje. Es salvaje porque esto es producto defectuoso. Mi hijo es abogado, Víctor, entonces le copio términos. Esto es producto defectuoso en docencia. Entonces, si nos queremos, que debemos querernos, porque nuestra profesión es muy importante. Si nos estimamos y nos respetamos, Víctor, tenemos que aprender. El equipo directivo tiene nuestro programa, pero tiene un montón de programas. El nuestro es fabuloso. ¿Por qué? Pues porque yo no he encontrado otro que sea esto más integral
y a la vez más específico, porque el docente siempre hemos dicho, sí, muy bonita la teoría, pero ¿y esto cómo se aplica? Porque a ti te quiero ver con los 28 cuando a uno se le ha ido la pinza y a mí también, ¿verdad? Y entonces yo digo, vale, pues tú te coges el manual que nosotros trabajamos en nuestros talleres y con coraje y con humildad, porque esa es una gran herencia para la humanidad, con coraje y con humildad. Se aprende toda la vida, toda la vida. Te pones delante de tus alumnos y les dicen, señores, señoras, con toda la humildad, hay cosas que se me dan maravillosamente y sin embargo otras he visto que las puedo mejorar y lo vamos a hacer juntos. Entonces vamos a crear estrategias para ir poco a poco conociendo qué es la democracia en la convivencia en el aula, ¿sí? Y vamos para ello a contar con mesas de soluciones y vamos a contar con recursos para la comunicación y vamos a contar con espacios para el enfriamiento mental, porque muy en contra de lo que nos contaron, todas las cosas no se pueden resolver en el momento, porque si las cosas las resuelves en el momento sin saber desde dónde las estás resolviendo. En un montón, Víctor, hay que poner nombre porque si no esto no va a cambiar. En un montón de situaciones el profesional ejerce la violencia sobre el alumno. Luego no podemos quejarnos de cómo tenemos la secundaria y cómo tenemos el bachillerato, porque en mi generación ejercían la violencia sobre nosotros, pero mi generación se educó en el miedo, Algo distinto que ha cambiado en estas generaciones es que ahora los miedos han cambiado. No tienen miedo al adulto, ¿sí? Pero como el adulto no ha cambiado, no tienen al adulto garante del contrato, al adulto proveedor de datos, al adulto que va a mostrar fortaleza cuando el niño muestra esa incertidumbre. Entonces, claro que tenemos un plan maravilloso que empieza en el equipo. Yo cuando estoy en taller de aula les digo a los docentes, por favor, quítense de la cabeza el verbo aplicar, quítenselo. Yo tengo verbos que los tengo ya asociados a urticaria, ¿sí? A urticaria. Porque claro, lo que quieren es venir al curso con muy buena intención y que el lunes, ¿verdad? El lunes le aplico esto al alumno como si fuera una suerte de elixir, ¿verdad? Una fórmula magistral que te han hecho en la farmacia y entonces los chiquillos empiezan a funcionar de manera democrática. Esto no existe, Víctor. Lo único que existe es aprender. Hay que leer, hay que volver a leer, a ser posible fuera de las redes sociales. Hay que leer libros de papel, hay que volver a las bibliotecas y hay que volver a las librerías del barrio. Mire, en neurociencia, ¿verdad? En neuropsicoeducación hay un montón de publicaciones para hartarse, que nos actualizan. Esto lo pongo un montón de veces en mis redes sociales. Por favor, dejen el producto caducado en educación, que ahora nos ha dado a todos, ¿verdad?, con el ansia de hacer dietas equilibradas para la panza. ¿Quieren olvidarse un poquito de la panza? ¿Sí? ¿Cómo están nutriendo ustedes los cerebros? ¿Qué mentes estamos haciendo? Porque claro, todo es no sal, no azúcar, los productos tal, que muy bien, pero resulta que ¿quién se está encargando de la construcción de mentes? ¿Me lo quieren contar? Hemos creado una sociedad absurda, la sociedad del basilisco. La gente le llama la sociedad del progreso, pero a mí que me lo cuenten, Víctor, ¿a quién le va bien? ¿A quién le va bien? Sí, tú dices, mi agenda está desbordada. Eso se lo digo yo a los docentes. Les digo, no me enseñen su programación, quiero ver su agenda. ¿Su alumno está agendado? Ah, no está agendado. Entonces, ¿para qué vale la programación? Esa programación tan exquisita. Venga a hacer cursos de estrategias y recursos que podrían ser maravillosos. Ninguno realmente va a dar todo el beneficio que pudiera dar. ¿Por qué? Porque el profesional no nos dejamos. Nos quejamos, pero no nos dejamos. Sacamos el látigo. Parece que si te están diciendo que abras tu cajica de herramientas y que esa estrategia que estás usando realmente no es una estrategia educativa, sino que es maltrato, te lo tomas por lo personal y piensas, es que me está juzgando. No, señor, estamos valorando. Y hay un montón de recursos que ya no se pueden usar, porque los pediatras ya no usan mucolíticos, porque dañan el hígado. Y eso no quiere decir que el pediatra
sea un mal profesional. Quiere decir que usó el mucolítico cuando lo tenía que usar porque no había más información y no teníamos más conocimiento, pero hoy tenemos información. Sin embargo, no se elabora conocimiento y como no se elabora conocimiento, no hay competencias. Y no hay competencias y entonces las habilidades y las destrezas, Víctor, siguen siendo las de antaño, pero muy, muy antaño, muy, muy antaño. Y además, casi peor para un alumno, porque cuando tú te muestras autoritario de manera honesta y dices, mira, hoy me he subido a mi tarima porque es que esto es intratable y lo único que creo que me funciona es el control. Yo creo que eso los niños nos lo perdonan 1.000 veces, porque no nos quieren perfectos, sino que sencillamente nos quieren humanos, ¿verdad? Y la honestidad emocional, todo el mundo lo agradece. Ahora, querer venderles gato por liebre, ¿verdad? Y querer que a ellos les salga la democracia, que se muestren respetuosos, que se muestren empáticos. Claro, hemos creado un montón de recursos en el aula y a eso le hemos llamado inteligencia emocional, que está muy bien los recursos, pero mire usted, si los recursos no están basados en principios, pues usted lo que ha hecho es meter en el aula un montón de recursos que pudieran haber dado un buen resultado, pero usted los ha pervertido. ¿Y por qué los ha pervertido? Pues porque la actitud sigue siendo en usted, en el equipo directivo y en el claustro, que es de donde sale todo, sigue siendo la de antaño. ¿Voy a meter a todo el mundo en el mismo saco? No, por favor, sí. Esto no quiero que piensen que ya hay muchísimos profesionales que a lo mejor hay uno en un equipo directivo y con un equipo directivo y con un equipo de compañeros a lo mejor de 70, ¿sí? Que yo digo, pues estás en el patio de los leones. Claro, yo cuando hago así entrevistas y todavía me siguen diciendo, esto por favor, ¿puede argumentar usted por qué usted no defiende el castigo? Pues claro, la última persona que me lo dijo ya es cansino, ¿no? Y le dije, hombre, esto vamos a ver, que esto no peino canas porque me doy tinte en el pelo, pero un poquito de seriedad, oiga, un poquito de seriedad. O sea que yo tengo que justificar que un adulto no emplee la violencia. Vamos a cambiar un poquito el discurso. Vamos a cambiar el discurso, porque si las preguntas siguen siendo las mismas, esos pensamientos siguen creando realidades y las realidades de muchísimos alumnos en las aulas no son buenas, Víctor. Entonces, hay que crear muchos espacios como este que tenéis. Hay que dar reconocimiento y apoyar muchísimo los procesos de los profesionales que se atreven con su propio proceso de cambio. En mis talleres vienen y se sientan los sábados y los domingos, tiempico para su ocio y para su familia, y se sientan en la silla del coraje y la humildad y se gastan sus dineros, Víctor. Se gastan sus dineros. ¿Por qué? Porque no pueden soportar seguir ejerciendo su profesión, una de las más hermosas del planeta Tierra, de la manera en la que hemos enfocado. El docente está agobiado, está estresado, está desbordado, se siente incomprendido. Pero yo siempre digo lo mismo, que hagan el favor de quitar el foco en que la ayuda les venga de fuera, que cojan el foco, que se lo pongan delante de la cara, ¿sí? Y utilicen su parcela de poder, tus 50 centímetros cuadrados. Hay que empezar a leer, desde ahí, estudie, no nos queda otra más que aprender. Como he dicho antes, elabore conocimiento, porque si no tenemos conocimiento, no vamos a entender por qué hay que hacer las cosas distintas. Y es que en cuanto te acerques un poquitico a funcionamiento cerebral, Víctor, es que no hay otra. Hay profesores de secundaria que me dicen, esto suena muy bonito. Sin embargo, yo tengo una programación, claro, y esto a mí no me da tiempo. Claro, yo ya tengo muchas tablas, Víctor. Y yo le digo, ¿quiere que veamos a qué le está dedicando el tiempo? Porque a lo mejor lo que estamos haciendo es perderlo. Porque si seguimos empeñados en programación, pero usted se ha saltado, ¿verdad? Un cerebro emocional que se lo salta por los 4 costados y encima de vez en cuando le echa una lática de gasolina a amígdalas que están incendiadas y está creando un sistema nervioso autónomo
con unos patrones reactivos a fuerza de la violencia que viven los alumnos desde infantil, porque por lo menos en mi generación, infantil estaba en sus casas, Víctor, estaba en sus casas. Pero es que ahora los niños pequeñitos, y yo soy directora de una escuela, están en instituciones, se ha delegado y se ha subsidiado educación y crianza. Y entonces, ¿a quién se le ha delegado y subsidiado educación y crianza? Pues a educadoras de infantil, que queremos mucho a los niños, pero ese hay profesional menos cuidado de todo el sistema de enseñanza, el menos formado de todo el sistema de enseñanza. Y en neurociencia te dicen, mire, si usted no construye un buen cimiento con vínculos saludables en los 3 primeros años de vida, pues usted tiene castillos de naipes. Y eso es lo que tenemos ahora mismo en los centros escolares, castillos de naipes, niños y niñas que no saben a quién mirar para que les ayuden cuando la vida no les sale. Niños y niñas que no saben cómo comunicar, que tienen una naturaleza distinta del adulto y no saben a quién referirse porque realmente el adulto no se deja, no se lo permite. ¿Necesitamos ayuda? Claro que necesitamos ayuda. Hay un programaco, Víctor, espectacular. Para los equipos tenemos disciplina positiva en las organizaciones. Para el aula, para primaria y secundaria y bachillerato tenemos disciplina positiva en el aula. Y para infantil, hasta los 6 años, tenemos disciplina positiva en primera infancia. Y luego para los papás y las mamás, no nos olvidemos que los centros escolares deben ser comunidades educativas. Ya vale el dejarlos fuera de la valla. Hay que incorporar y asegurar la pertenencia, ¿verdad?, de los padres y de las madres para hacer esas comunidades y que haya coherencia en lo básico y que los chiquillos tengan denominadores comunes en el tratamiento de las líneas importantes que le va a dar sostén a sus vidas. Marisa, has hablado de un punto que para mí también, que incluso como profesor también universitario, al final también de clase a chavales que entran con 17 años, que son casi adolescentes y de luego su cerebro todavía no está del todo maduro, ¿no? Entonces, la formación del profesorado, claro, hablamos de los profesores de educación infantil que, bueno, han estudiado un grado específico de educación infantil con sus debilidades, que entiendo que yo creo que cada vez, pues, se está poniendo más en debate, ¿no?, la formación que reciben, pero a mí me gustaría preguntarte por la formación del profesorado de secundaria, que hace una ingeniería, o yo qué sé, o la carrera de periodismo y da lengua, o hace matemáticas y da clases de matemáticas, o lo que sea, pero su formación pedagógica es escasísima. Y ya no hablo de neuroeducación, no hablo de psicopedagogía, ni hablo de psicología. A mí es algo que siempre me ha llamado poderosamente la atención, incluso cuando era niño, cuando era alumno, ¿no? También me llamaba la atención, digo, pero si muchos de estos profesores no tienen, te dabas cuenta, ¿no?, la base pedagógica, ¿no?, ni psicológica tan importante para ser educador. Entonces, ¿qué harías y qué propuestas, si fueras ministra de Educación, cómo cambiarías esto? Porque es que la verdad que es realmente llamativo y chocante, ¿no? No solo en nuestro país, muchos más países, la formación del profesorado tiene muy poco en esa parte de psicología, de entender cómo funciona el cerebro humano. Pues mira, esto no hace tanto también una profesora universitaria, ¿sí? La habían invitado, bueno, me hicieron un vídeo, una grabación y antes en los previos pues estuvimos conversando y yo como siempre aprovecho para meter mi cuñita, que es un poco, casi siempre un poco dolorosa, sí, un poco dolorosa, pero está trasladada, por favor, desde todo el respeto y el cariño que le tengo a mi profesión y por lo tanto a las personas que la ejercen. Pero ella también me decía, sí, Marisa, si tú tuvieras que formar bueno, pues a las futuras educadoras de infantil y a las maestras, a los maestros de primaria, ¿qué es lo que cambiarías? Y yo decía, vamos a ver, esto es que se nos ha olvidado algo muy importante, muy, muy importante. Es que la educación es comunicación. ¿Sí? Me alegra muchísimo que pongas eso, porque es mi tema y mi disciplina de investigación, la educomunicación. Claro, Me encanta. sin embargo, Así que fíjate que Marisa, el tienes
mi máxima es dando solo atención, sino amplificación, porque es algo que yo también me parece sorprendente, ¿no? De que dices, bueno, ¿y qué formación reciben como comunicadores? ¿Se puede educar bien sin ser un buen comunicador? Así que nada, perdona que te haga eso, pero es que me alegra tanto que pongas el foco en la comunicación que normalmente no se pone. Así que nada, perdona y nada, todo oídos. Bueno, el tema es que yo le decía esto, ¿dónde están los contenidos, verdad? ¿Dónde están las estrategias y los recursos para amparar a estos profesionales que luego no van a tener que comunicar con uno, sino que van a tener que comunicar con 25 o 28 cerebros que están construyendo mentes, ¿sí? Que además cada uno viene hijo, como es natural, de su padre y de su madre, es decir, que no es únicamente que sea preparar tu terreno y empezar a sembrar desde ahí. Entonces yo le decía, naturalmente, hay que empezar. Todos nuestros programas, Víctor, parten de formación en funcionamiento cerebral. No se puede seguir dando títulos a profesionales de la educación sin saber funcionamiento cerebral. Mínimo. Un señor que no sepa que no se puede llegar al hemisferio izquierdo si no has pasado por el derecho, ¿usted qué hace en educación? ¿Usted qué hace? Es profesional desactualizado. Si usted me dice, Marisa, yo quiero aprender, yo digo, junte el hombro, que en eso estamos, ¿verdad? Hasta los 99 si la cosa va bien, hasta los 103 si vives en Galicia. Pero estamos en ello, no nos va a salir de hoy para mañana, Víctor, pero lo importante es salir de este batiburrillo en el que nos hemos metido, ¿verdad? Hemos querido cambiar cosas porque ya no estamos contentos con lo que se hace y es un proceso porque son habilidades socioemocionales. Entonces, primero, funcionamiento cerebral. Segundo, estilos de liderazgo. Claro, si yo voy a enseñar recursos y estrategias a un señor que no se baja de su tarima, que tiene miedo de que sus alumnos ejerciten su poder, porque piensan que cuando sus alumnos ejercitan su poder le están echando un pulso al del adulto, entonces esto, vamos a ver, ¿qué convivencia, verdad? ¿Qué estás comunicando ahí? Pues que tú eres inferior. Si tú has empezado tu curso y has dicho a tus alumnos, señores y señoras, vamos a convivir un montón de horas este curso y nos merecemos el curso casi perfecto. Hablamos así de perfecto no existe, ¿no? Pero nos merecemos el curso casi perfecto. Para merecernos el curso casi perfecto vamos a trabajar en que esto sea posible, ¿verdad? Y entonces, efectivamente, co-creen las pautas, comuníquese con ellos, pero no desde la altura. Hay un montón de cosas que le pertenecen a usted, pero cómo se va a aprender, cómo se va a respetar y cómo se va a disfrutar en ese aula, tiene que tener datos comunicados para que resulten informados y si están informados, comprendidos y reflexionados con procesos de autorreflexión y de autorregulación. Es que co-creamos pautas, Víctor. Co-creamos pautas a partir de primaria. Nos sentamos y decimos, ¿cómo se va a aprender aquí? Naturalmente no está todo en manos del alumno, pero hay una parte porque ese señor, ese chico, esa chica es un miembro importantísimo para que la convivencia funcione. Es un miembro importante, útil, valioso y significativo. Entonces, claro, ¿cómo se va a aprender aquí? Usted tiene que comunicar. Decirle a un alumno que no aprende no es comunicar, es actuar como un juez. Pero cuando usted actúa como un juez, si yo estoy cerca, le voy a decir que su alumno no tiene abogado defensor. Entonces, cuidadín, ¿sí? Porque no somos jueces. Entonces, siéntese a principio de curso, datos. ¿Qué es aprender en tu clase? ¿Se pueden mover o no se pueden mover? ¿Se pueden hablar o no pueden hablar? ¿Hay música o no hay música? ¿Se pueden tocar las cosas o no se pueden tocar? ¿Se puede experimentar o no se puede experimentar? ¿Se pueden preguntar o no se puede preguntar? Pero si el apartado de aprender es difícil, Víctor, el de respetar, ahí la gente suda la gota gorda. Directores de centros. ¿Por qué? Porque si yo le digo, venga, vamos a establecer como si fuéramos alumnos nuestra categoría
de comunicar entre nosotros para que quede bien clara esta base informativa que regule nuestra convivencia, ¿qué es el respeto? ¿Qué es el respeto aquí? Pero claro, no lo tiene que entender usted que tiene 45, lo tiene que entender el de 6, el de 12, lo tiene que entender el de 15, pero Víctor, el de 15, no el que tú supones que por la edad cronológica tiene 15, porque hoy los de la edad cronológica de 15 resulta que como han ido pasando de una mano a otra, que todos estaban muy preocupados por las programaciones y los padres y las madres muy preocupados por sus agendas laborales y sociales, pues está sin datos en el bolsillo para saber cómo se respeta en la vida. Como tampoco tiene referentes que le hayan moldeado el cerebro, pues entonces está con cero recursos de comunicación de cómo se vive, ¿sí? ¿Y cómo se disfruta en un centro? El disfrute, por Dios, qué tedio. El cerebro no aprende ni del tedio ni de la ansiedad. Todo el mundo súper serio. Quieren, por favor, meter el componente lúdico. Quieren meter, por favor, el sentido del humor. De vez en cuando, todo el día no se va a estar uno riendo, pero el componente lúdico ayuda un montón a regular la intensidad emocional. Entonces tú estás comunicando una voluntad de comunicación cuando dices esto es importante para mí, vamos a respirar juntos o vamos a reírnos un rato juntos, porque es tan importante lo que tenemos que resolver tú y yo juntos, que tenemos que meter una pequeña cuña de oxígeno en las neuronas, porque si no, no van a poder hacer sus sinapsis y no vamos a poder comunicar. Todo nuestro programa está basado en la comunicación, pero claro, un señor o una señora que te dice, yo lo tengo 3 horas, Marisa, en la semana, entonces ¿yo qué les voy a hacer? Y yo les digo, a ellos, de momento, dejarlos en paz. Yo no soy de las que piensa que tenemos que seguir haciendo cosas, sino que con que dejemos de hacer un montón, ya los niños ganan. Entonces, de momento, dejarlos en paz. ¿Y en quién tiene que hacer? Pues en usted. Porque si usted se trabaja a través de toda la información de autoconocimiento, si usted sabe cómo está construido su cerebro, qué plantilla de reactividad tiene, cuál es su patrón de estrés creado en la primera infancia, en la de sus alumnos, no en la suya, hija, cuando fuiste hija o alumna, ahí, ¿verdad? En función de tus primeros años de vida tienes construida una reactividad más basada en la violencia y más frecuente, por lo tanto más probable o menos probable. ¿Cómo va, verdad, tu núcleo accumbens? ¿Cómo van tus amígdalas? Todo esto un profesional de la docencia tiene que saberlo, porque si no, ¿cómo vas a interaccionar? ¿Cómo vas a relacionarte con nadie? Entonces yo le digo, no, si usted no tiene que hacer a los alumnos, usted se lo tiene que hacer a usted mismo. Y entonces sus alumnos gozarán de 3 horas semanales de un profesional que los trata con dignidad y respeto. 3 horas a la semana, tratados con dignidad y respeto, salva a muchos niños. Salva a muchos niños. Pero no es un extra, Víctor. No es un extra. Tratar con dignidad y respeto no es un extra. Es los mínimos de un profesional de la docencia. Que nos va a costar un montón. ¿Por qué? Pues porque lo que nos fluye, ¿verdad? Cuando las cosas no les salen bien a los chiquillos, te lo tomas por lo personal, te empiezas a sacar el látigo del enjuiciamiento, te consideras mala madre o mala maestra, entonces te asustas, ¿verdad? Se vienen tus memorias de infancia al presente y aquello que tan solo era una conducta adecuada por momento, por etapa de desarrollo, por naturaleza infantil, tú lo has convertido en algo tremendo. ¿Por qué? Pues porque no tienes información sobre ti y porque las destrezas que tienes pues no son las que posibilitan la conexión y la comunicación, sino el control y la corrección. Nosotros trabajamos desde la conexión para lograr la cooperación, pero esto no es para aplicárselo al otro, esto es para aplicárselo a uno mismo. Víctor, sí, esto le contesté a esta mujer, dije funcionamiento cerebral,
habilidades de autocontrol y autorregulación. ¿Qué hace un profesional de la docencia sin un mínimo de habilidades de autocontrol y autorregulación? En el templo que genera la sociedad de lo que en realidad debería ser el bienestar. Pero el bienestar tiene que estar asociado a mínimos de buen trato. Porque si el bienestar no está asociado a buen trato, entonces es una pantomima que nos hemos inventado, que nos hemos creído y que de alguna manera, más consciente o menos consciente, todos estamos nutriendo, Víctor. No, yo le digo no. De alguna manera, no. No, la urgencia es una trampa mortal en los colegios. ¿Qué hacen ustedes? Venga, programación, programación, programación. Pero vamos a ver, ¿cómo puede entrar en secundaria un profesional detrás de otro y que cuando entra ese profesional ni tan siquiera le mire la cara a sus alumnos? Por favor, ¿me quieren comentar cómo van a aprender esos chiquillos si los sentimientos de los alumnos no se ven abordados en la estructura de la vida cotidiana del aula? Los chiquillos no van a aprender bien y el comportamiento disruptivo no va a disminuir. Esto es una fórmula matemática, esto ya no es una creencia ni es una opinión. Esto lo pensaba Adler hace un siglo, pobrecito mío, que no tenía técnicas como la neurociencia, y él llegó a conclusiones así de la pura observación, pero él decía, tomamos las mejores decisiones cuando nos sentimos bien y el castigo no crea el clima cálido de conexión como para que alguien quiera cambiar por sí mismo. Entonces, que un profesional de secundaria y de bachillerato te siga diciendo que solo sabe de lo suyo, para mí es motivo de decirle, pues mire, yo estoy aquí para decirle que hay un montón de información que le va a permitir no solo mirar a los niños, sino ver a los alumnos. Y es que mientras usted no pueda ver a los alumnos, usted no puede ejercer su profesión. Este es mi planteamiento. Pues, Marisa, tienes una escuela o tienes, yo creo que la enorme suerte de tener una escuela infantil, además, que efectivamente yo creo que compartimos y desde aquí reivindicamos la labor importantísima, ¿no? Y bueno, yo creo que la evidencia científica no deja ningún lugar a duda la importancia que tiene, ¿no? Pero también como directora gestionas, ¿no? Y una de las cuestiones que nosotros también observamos en la dirección de los centros educativos, y hay que pensar en que hay centros educativos que tienen 4, 5, 6 líneas desde infantil hasta bachillerato con 2000 y pico alumnos, con un montón de responsabilidades, y vemos cómo el rol del directivo es normalmente un profesor al que le hacen directivo y tiene que gestionar un montón de cosas. También conoces esa parte como directiva, ¿no? de una escuela. ¿Qué crees qué elementos le generan más estrés al directivo ahora mismo en estos tiempos en los que estamos viviendo y que además a la escuela se le pide tantas cosas? Sí, claro, es que es un poco lo que comentábamos antes. Se ha delegado y subsidiado educación y crianza, Víctor. Que esto, cuando yo era chiquitica, empezaba a los 6 años. Hasta entonces estabas en tu casa, ¿verdad? Y aprendías, pues, fundamentalmente de tu madre, que era la que estaba en el hogar, y de aquellos lugares a los que ibas con ellas. Pero hoy, desde bien temprana edad, 6, 7 meses, los chiquitines están ya en manos, ¿verdad? En manos ajenas a sus progenitores. Entonces, pues efectivamente la responsabilidad de los que yo llamo garantes del contrato, yo siempre digo que un niño viene con la necesidad de que alguien le firme un contrato. Él no sabe con quién está firmando, ¿verdad? Un bebé no sabe con quién está firmando, pero está poniendo en las manos de quien firma esto, todo el apoyo y todo el compromiso de satisfacer las necesidades de todo orden, porque un bebé es dependiente en todos los aspectos, ¿verdad? Entonces, firma contigo, firma conmigo, firma con un puñado de maestros, y a medida que el niño se va construyendo, pues esa dependencia va a pasar a ser interdependencia, ¿verdad? Si la dependencia no se trabaja bien, pues todos sabemos ya también por neurociencia, pero antes por la teoría del apego, que tiene también un pelotón de años, pero a la que tampoco se hizo caso en su tiempo, ¿verdad? Que si no construyes bien la conexión
a través de adultos que sepan manejar bien la dependencia del niño, pues entonces tu dependencia va a permanecer el resto de tus días, a menos que te pases por la ferretería, Víctor, que te compres el pico y la pala y que te los apliques con mucho cariño y a veces también con especialista. Entonces, bueno, el director pues tiene esto igual que un papá o una mamá, pero multiplicado por, pues eso, pues si tienes 70 profesionales a tu cargo, pues tienes un compromiso y una responsabilidad enorme. El planteamiento nuestro sigue siendo el mismo, es decir, cuando hacemos disciplina positiva para las organizaciones, enseñamos a las personas, trasladamos información sobre la importancia que tiene el propio conocimiento, el conocimiento de mí mismo, ¿no? Cómo yo estoy usando un cargo porque estoy ahí, estoy usando el poder porque ese poder me lo otorga el cargo, o si por el contrario puedo ejercer liderazgos que creen comunidades en las que las personas puedan trabajar con canales de comunicación, que son los que se cuidan muchísimo, y con estructuras que están muy sistematizadas y que están basadas en destrezas y en habilidades para resolver conflictos de manera constructiva. Es decir, el planteamiento es también capacitar al profesional, que no sea un señor o una señora desde arriba diciendo lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer, y cuando lo haces muy bien y cuando no lo haces muy mal. Si es que es el mismo planteamiento a lo largo de todas las relaciones, ¿sí? Toda la base relacional de la casa se lleva al profesor y al alumno, pero a la vez es porque el director con el equipo está usando la misma base relacional, de relaciones de verticalidad. Entonces lo que trabajamos son igualmente relaciones de horizontalidad, donde las personas pues puedan enfocar los conflictos de la vida como desafíos que les permitan crecer, seguir creciendo como seres humanos y como profesionales, en vez de estar basada en la competitividad, en vez de estar basada en avergonzar a otros cuando las cosas no salen bien, o en humillar a las personas, o incluso en manejarlos a través del refuerzo y las recompensas, que también se usan muchísimo con los profesionales. No es fácil, Víctor. Hay que invertir tiempo, no queda mal. Esto no tiene varitas mágicas. O sea, el que piense, porque claro, tú decías antes, hay ya mucha gente que sabe disciplina positiva. Yo te digo, bueno, claro, yo conocí la disciplina positiva cuando en España éramos 0, claro, y no hace tanto tiempo. Entonces sí, ha crecido, claro que ha crecido. Sin embargo, hay muchas personas que dicen que saben disciplina positiva porque estuvieron en un taller de 2 horas, Víctor. Eso no es saber de disciplina positiva. Igual que un señor o una señora que tenga la responsabilidad, el compromiso, ¿verdad?, de liderar equipos, no lo va a poder hacer porque haya estado haciendo un taller introductorio de 4 horas en determinado momento. No. Usted tiene que pasar sí o sí por la puerta del curso de certificación, porque es un revoltillo que te pone la vida patas arriba. Es capaz de movilizar tu energía y decir, mira, todo eso que piensas que es inamovible, pues a lo mejor no es tal. De esta habitación que parece que tiene una puerta, pues hay otra. Está en trampantojo, pero hay otra puerta. Entonces yo te la muestro y te voy a dar las llaves. Yo no puedo caminar por ti, sí, te la muestro. Lo que sí que vamos a hacer es apoyarnos en los hombros, ¿verdad? Porque esto no es fácil. Hemos dicho que son habilidades socioemocionales. Y yo voy a estar, igual que las entrenadoras están, ¿verdad?, si nos hacemos falta. Pero luego es trabajo. ¿Trabajo de cuánto tiempo? Víctor, es comprometer tu vida con una filosofía que está basada fundamentalmente en el respeto, pero en el respeto no para el director, sino el respeto que el director se tiene a sí mismo, el respeto que tiene a sus compañeros, el respeto que tiene a sus alumnos y el respeto que tiene a su comunidad. Y en la dignidad. Y para poder trabajar con dignidad, pues igual una empresa tiene que tener los límites claros, cuáles son las líneas rojas de esta empresa. Yo no puedo ir a un centro tuyo que estés diciendo que estás implementando la disciplina positiva y encontrarme a un niño castigado sin recreo.
Porque yo no voy a ir a ese profesor, yo me voy a ir al director, Víctor. Porque eso es línea roja. ¿Me explico? Es decir, luego te saldrán mejor o peor las estrategias. Y eso tenemos todo el margen para seguir aprendiendo. Y es proceso y no podemos esperar resultados sin invertir en los procesos. Para invertir en los procesos, información. Y además de la información, luego hay que crear talleres dentro de las propias instituciones, escuelas, para los propios profesores, para nutrir y mantener los procesos. Porque esto, si yo hago un curso, el de certificación, pero yo luego lo dejo ir, pues esto, ¿a qué volvemos? A nuestros pozos. ¿Y cuáles son nuestros pozos? Por los del conductismo se nos da de maravilla. Nos sale sin ningún tipo de esfuerzo. Yo no he visto a nadie que vaya a un taller para castigar. Esto, ni haya hecho, ni vea vídeos para castigar, ni nada que se le parezca. Se nos da de maravilla, de maravilla. Sin embargo, para el buen trato, pues nos tenemos que estar sentando en las sillas. Pero es que somos docentes. Es que no hemos elegido cualquier profesión. Es que nos obliga la ética, ¿sí? El desarrollo moral de un profesional de la docencia, esto nos obliga. Tenemos un código personal, esto que además está envueltico en el profesional, que a usted le obliga. Hasta ahora hemos hecho las cosas como las hacíamos porque era lo que sabíamos y lo que creíamos que había que hacer, y bien, y no vamos a sacar el látigo. Ahora ya sabemos que no se puede hacer, pero vamos, ahora, Víctor, que yo cuando me enfado mucho, digo, miren, yo nací en el 60, pero en la década del 60 se tipificaron en España por primera vez, ¿sí? Acciones que hasta entonces se consideraban educativas y se tipificaron por primera vez como maltrato. En el 60, de hace 65, me explico. Quiero decir que girando el dedo, no sacándolo, sino girándolo hacia mí, he tenido 65 años, 64 todavía, 64 para informarme y para cambiar. ¿Bien? Entonces, el planteamiento, Víctor, es equipo directivo, usted tiene una responsabilidad y un compromiso que es la de llevar a cabo liderazgos de servicio. Los liderazgos de servicio no salen como las setas. Se necesita aprender, porque si usted el liderazgo que aprendió fue el de su padre y de su madre, y el liderazgo en realidad no era tal, sino que ejercían un poder autoritario, y que cuando se encontraban un poquito más graciosos se iban a la permisividad, usted no puede estar llevando un equipo y esperar la cohesión y esperar que ese equipo responda de manera democrática si usted no se trabaja a usted misma. Y ese es el orden siempre, seas padre, seas madre, te has pedido ser adulto, cuanta mayor sea tu responsabilidad, pues más grande es el compromiso de invertir en los procesos. Invertir en los procesos es aprender. Y luego, ¿qué viene después de aprender? Pues hija, practicar. No hay otra manera, porque el cerebro superior sabe de entrenamiento y de repetición significativa emocionalmente. Entonces, información para que sea significativo para ti, pero luego asócialo con que sí o sí tienes que ir al gimnasio del buen trato. Y no hay otra manera, a menos yo no he encontrado un elixir que de la noche a la mañana nos vuelva democráticos. Sí que es cierto que presumimos de ello, ¿verdad? Que en el hogar se practica la verticalidad, que en los centros escolares se practica la verticalidad y luego te dicen que votes democrático, pero es una de las múltiples incongruencias de esta sociedad. ¡Ay, no te oigo! Oh. Perdón, ahora sí. Esta entrevista siempre concluye con una misma pregunta a nuestro protagonista, y es, ¿cómo crees que es el mejor centro educativo del mundo? El mejor centro educativo, pues aquel que estima, valora y cuida a sus profesionales, sí, que estima, valora, cuida y respeta a sus profesionales para que sus profesionales puedan desarrollar
eso que cuando pasaron por la facultad, ¿verdad?, era su ensueño, que era acompañar a infancia. Para acompañar a infancia, el centro tiene que cuidar y velar por sus profesionales. Pues Marisa, desde luego tienes desde luego las páginas digitales de nuestro diario y este espacio, porque creo que, bueno, podríamos hablar de 1000 temas, de las pantallas, de el bullying, que también es algo importantísimo y que sé que lo trabajas y lo conoces y que la disciplina positiva aporta, pues desde luego, grandes herramientas, pero no queremos quitarte más tiempo y solo pues agradecerte pues toda esta lección de disciplina positiva, de humanismo, también de amor, que es algo que está, ¿no?, presente en la filosofía del lenguaje del amor, como también encontramos en tu página web y la filosofía de tu escuela, y por eso no queda otra que emplazarnos a una segunda entrevista. Marisa, muchísimas gracias y enhorabuena por tu trabajo. Y bueno, pues que ya sabes dónde tienes tu pupitre para poder seguir enseñando toda esa gran experiencia de 40, no, más de 50 años ya con niños. Empezaste casi... 47. Empecé a los 18 y voy a hacer 65, sí. Mi vida entera junto a ellos. Muchas gracias, Víctor, por esta oportunidad. Y bueno, yo siempre digo que uno de los regalos más importantes que me ha dado la vida es poder estar junto a la infancia, y otro importantísimo es seguir aprendiendo. Yo creo que mientras tengamos ganas, ¿verdad?, de seguir aprendiendo, pues estamos en el camino de la mejora. Pues muchísimas gracias. Un placer, cuidaos mucho. Bienestar docente con Marta G. Sabemos que el trabajo en el aula está lleno de retos. Cada día, los docentes enfrentamos desafíos desde los cambios en los planes de estudio hasta las demandas externas de las familias, administración o la sociedad en general. La labor docente nunca ha sido sencilla. Sin embargo, lo que nos sigue impulsando a levantarnos cada mañana es nuestra pasión por enseñar y nuestro compromiso con los estudiantes. Pero ¿cómo podemos mantener esa pasión y motivación cuando las dificultades parecen multiplicarse? Hoy quiero hablaros sobre la resiliencia docente, esa capacidad para superar los obstáculos sin perder de vista lo que nos hace seguir adelante cada día. La resiliencia no solo nos beneficia como profesionales, sino que también tiene un impacto directo en nuestros estudiantes. Si nos mantenemos motivados y comprometidos, estamos transmitiendo esas cualidades a ellos. ¿Qué significa ser resiliente como docente? Ser resiliente implica adaptarse a los cambios y enfrentar los desafíos con una actitud positiva. En lugar de rendirnos ante la frustración, los docentes resilientes buscan soluciones, se reinventan y aprenden de las dificultades. Esto no significa que no sintamos el peso de la profesión, sino que aprendemos a gestionar esa presión y a seguir adelante con mayor claridad y enfoque. Para lograrlo, es fundamental mantener la motivación a lo largo del curso escolar. Y esto no siempre es sencillo. La pasión por enseñar puede apagarse en medio de la rutina, del estrés, de las exigencias. Sin embargo, hay estrategias que podemos utilizar para revivar esa chispa, mantener una mentalidad positiva, centrarnos en los pequeños logros o reconocer los avances de nuestros estudiantes. Son formas sencillas pero muy poderosas de renovar nuestra motivación cada día. En este proceso es fundamental cultivar el autocuidado. Como docentes, solemos poner las necesidades de nuestros estudiantes por delante de las nuestras, pero para poder dar lo mejor en el aula es imprescindible cuidarnos a nivel físico y emocional, descansar bien, disfrutar de actividades gratificantes, incorporar prácticas como el mindfulness. Son pasos claves para mantener nuestra energía y nuestro bienestar. Además, buscar apoyo entre colegas es un pilar súper importante. La resiliencia también se construye en comunidad. El trabajo en equipo entre docentes nos ayuda a compartir experiencias, a aprender unos de otros y a sentirnos acompañados. Las redes de apoyo profesional nos permiten intercambiar estrategias, recibir consejos y, lo que es más importante aún, recordar que no estamos solos ante los desafíos del día a día. Y es que
no toda la enseñanza sale como esperamos. A veces una lección no funciona o un estudiante no responde como quisiéramos, pero lo importante es ver estos momentos como oportunidades de aprendizaje y no como fracasos. Reflexionar sobre lo que podemos mejorar y cómo podemos hacerlo mejor la próxima vez, esa es la clave para desarrollar nuestra resiliencia, porque a pesar de los obstáculos, siempre hay algo que nos motiva a seguir. Puede ser el progreso de nuestros estudiantes ese instante en el que logran entender algo difícil o la relación que construimos con ellos cada día. Conectar con la pasión por enseñar y recordar por qué nos convertimos en docentes es fundamental para mantener viva esa pasión. Ser resilientes no significa hacerlo todos solos, al contrario, compartir experiencias con otros docentes, crear redes de apoyo es fundamental. Aunque el trabajo en el aula pueda sentirse solitario en ocasiones, no tenemos que enfrentar las dificultades solos. El apoyo mutuo entre docentes nos permite compartir estrategias, pedir consejo y, sobre todo, recordarnos mutuamente que lo que hacemos es muy valioso. Las jornadas de colaboración, las reuniones de equipo o incluso conversaciones informales pueden marcar la diferencia en nuestra capacidad para afrontar los desafíos cotidianos y fortalecer nuestra resiliencia. En conclusión, la resiliencia docente no es una habilidad innata, sino que es una habilidad que podemos y debemos desarrollar. Frente a los desafíos, tanto dentro como fuera del aula, los docentes resilientes no solo resisten, sino que crecen. Crecen en fortaleza emocional, en autoconocimiento, en capacidad de adaptación. Se vuelven más conscientes de sus propias necesidades y de sus propios límites, y esto les va a permitir cuidar mejor de sí mismos y de su entorno. Y también crecen profesionalmente. Desarrollan nuevas estrategias pedagógicas, afinan su mirada hacia las necesidades del alumnado y se convierten en referentes de equilibrio y de confianza. La resiliencia les permite transformar la adversidad en aprendizaje, y ese aprendizaje es una poderosa herramienta para seguir educando con sentido y con propósito. Mantener la pasión por enseñar es posible, y lo es aún más si aprendemos a cuidarnos, si buscamos apoyo y si recordamos cada día por qué elegimos esta profesión. Porque educar es mucho más que enseñar contenidos, es acompañar, es inspirar, es transformar. Y solo podremos hacerlo si no perdemos de vista también nuestro propio bienestar. Cuidémonos para seguir cuidando. Continuemos trabajando juntos, apoyándonos mutuamente y, sobre todo, nunca perdiendo de vista el impacto positivo que podemos tener en la vida de cada niño y adolescente que pasa por nuestras aulas. Recordad, la resiliencia docente no es aguantar, es transformar. Y llegamos al final de este episodio 62 de Radio Éxito Educativo con un cordial saludo de parte de Víctor Núñez y de todo el equipo que hacemos Éxito Educativo. Nuestro agradecimiento a los técnicos liderados por Raúl Pérez Salvador y a nuestros patrocinadores School Market, primera agencia de marketing educativo en España, y al grupo Cefudima. Os recordamos que nos podéis seguir a diario a través de exitoeducativo.net y nuestras redes sociales. También podéis escucharnos en las principales plataformas de podcast y vernos en nuestro canal de YouTube. No olvidéis darle al like y dejar vuestros comentarios, suscribiros al programa y también a nuestra newsletter a través de los enlaces que os dejamos en la descripción del programa. Muchas gracias, muchos éxitos, mucha fuerza y educación de calidad para todos.